Recordar es volver a vivir. Es una tarea tan difícil y tan desafiante. Recordar ese Dios todopoderoso que Dios hizo grandes milagros en nuestra vida. En la lección de la escuela sabática de esta semana vamos a hablar acerca de los monumentos de la gracia y cómo Dios desea ser recordado con el pasar de los años y las generaciones. Así que ponte cómodo, porque ahora comenzamos con el estudio de la lección de esta semana. Hola, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos entrando a la lección número 3 de la escuela sabática. Esta lección es para el sábado 18 de octubre de 2025 y el título es Monumentos de Gracia. Esta semana vamos a ver acerca de los grandes monumentos que se levantaron en el antiguo Israel, específicamente en la ocasión en que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y las implicancias de estos recordatorios que tenemos en la palabra de Dios. Para lo cual vamos a hablar acerca de esa ocasión, de ese evento, el cruce del río Jordán. Y quisiera pedirte que me ayudes a leer Josué capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que hayan de vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Eh, Comenzamos de una manera bastante maravillosa. Y lo que a mí me llama tanto la atención es que el arca del pacto tenía que ir delante. Y esto nos recuerda algo bastante importante. La orden de pasar el río Jordán viene acompañado de instrucciones claras y detalladas. Dios quería enseñarle a su pueblo que su pueblo no iba a pasar el río Jordán como ellos pensaban, sino que iban a pasar el río Jordán como el Señor lo había dicho. Y esto me recuerda algo bastante importante que tenemos que recordar en nuestro diario vivir. No es como el hombre desea ser salvado, es como Dios desea salvarte. Y aquí hago correcciones. No es en el tiempo que el hombre dispone, no es en el tiempo que el hombre quiere, es cuando Dios lo amerita y cuando Dios lo decide. Aceptar y entender esto, queridos hermanos, nos libraría de tantas decepciones. O en otras palabras, yo diría, entender esto nos salvaría de tantas decepciones. Hermano Abraham, es que no se dio cuando yo quería. Los planes que Dios tiene muchas veces van a estar acompañados de promesas, de crecimiento, de fe, de entrar en una situación en la que no sé por qué me está pasando esto, pero confío en tu palabra. Confío en que tú vas a hacer algo mejor para mí. Y lo que el hombre desea es muchas veces volátil, es pasajero, pero lo que Dios tiene para ti es mucho mejor a lo que tu mente puede siquiera imaginar. Y algo interesante es que el arca tenía que ir delante, porque esto nos recuerda que Dios dirige a su pueblo. Por eso Dios tiene que ir delante. Y esto tiene que darte seguridad. Saber que Dios está dirigiendo tu vida, saber que Dios está encaminando el transcurso de tu vida. Para pasar el río Jordán necesitamos confiar en su palabra y confiar en su poder. Y algo
que me recuerda el cruce del río Jordán es que cruzar el río Jordán implica santidad, implica crecimiento, implica abandonar aquello de lo cual vivimos durante muchos años. Microamigo, yo no sé si en este momento tú que me escuchas has tomado decisiones muy difíciles para permanecer fiel al Señor. Hermano Abraham, yo he dejado mi trabajo. Hermano Abraham, estos meses he tenido que romper una relación amorosa con cierta señorita, con cierto joven. Y tomar esas decisiones no ha sido fácil. No es nada fácil. Pero el éxito implica santidad. El éxito implica consagración. Mientras el pueblo ore más, mientras el pueblo clame más, más resultado tendrá el trabajo del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Así que antes de cruzar tu río Jordán, recuerda que necesitas entender que no es como tú deseas, sino es como Dios lo dispone, que es Dios quien dirige ese camino, ese recorrido, que necesitas confiar en su palabra y que necesitas abandonar el pasado y mirar hacia un futuro con los ojos llenos de esperanza. Avancemos con la lección El Dios de las maravillas. Vamos a continuar hablando ahora acerca de las maravillas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, para lo cual yo quiero centrarme en leer el versículo número 6. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora vamos al versículo 14. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Hadam, que está al lado de Zaretén, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, quedaron separados por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce seco. Maravillas. Dios hizo un gran milagro en estos versículos que acabamos de ver. En primer lugar, encontramos que Dios da una orden y Dios pide que los sacerdotes lleven el arca del pacto, que pasen y que pisen el río. Y cuando sus pies se hayan untado con agua, cuando el agua llega a las rodillas, Dios había dicho que el caudal de río que descendía por un momento se detendría formando una pared. Y en este momento, mientras los levitas que sostenían el arca se mantendrían firmes en medio del río, el pueblo de Israel podría pasar en seco sin mojarse los pies. Queridos amigos, este era un milagro. En hebreo es la palabra niflaot, maravillas. Y esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestra su singularidad, muestra lo personal que es el Señor, cómo el Señor desea revelarse de manera personal en la vida de cada uno de sus hijos. Y esto nos recuerda algo importante, que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Los milagros son una realidad cuando aprendemos a confiar en su palabra. Y en el libro de Zacarías se utiliza un término derivado de la misma raíz que niflaot cuando imaginamos un futuro maravilloso. Las mismas maravillas que Dios hizo para el pueblo de Israel, Dios puede hacerlo para nuestra vida. Y nunca deberíamos olvidar eso, que Dios puede hacer grandes milagros en cada una de nuestras experiencias, pues Él sabe las luchas, lo dificultoso que es creer y confiar en sus promesas. Pero cuando Él revela una maravilla en tu vida, es para que tú decidas creer, es para que tu confianza aumente en el Señor. Una maravilla puede parecer imposible al hombre, pero para Dios es posible. Nunca olvides estos milagros y estas maravillas
que Dios ha hecho en el pasado, como una evidencia de que el futuro y la victoria ya está asegurada. Vamos a avanzar con la lección y entramos a un punto importante. Dice, recuerda. Y aquí vamos a hablar acerca de la importancia de recordar. Y vamos al versículo número 1 de Josué capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo número 4. Dice, cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y en este momento, queridos amigos, sucede la gran señal. Y esta señal consistía en levantar un altar. Pero esos altares cumplían una función importante. Estos altares eran una señal, así como lo es el arco iris. El arco iris nos recuerda que Dios nunca más volverá a castigar con agua a su pueblo. Asimismo, la sangre del Cordero nos recordaba a Jesucristo, la sangre que un día Jesucristo derramaría en la cruz. El día sábado vendría a ser un monumento de la creación. Y asimismo el sábado nos recuerda la redención, dos eventos importantes que nos recuerda el sábado. Pero estas piedras levantadas, este altar, luego de haber cruzado el río Jordán, ayudarían a recordar la confianza en Dios. Y dicho sea, esto estaba hecho para generaciones futuras, para que los nietos, los bisnietos, los tataranietos puedan recordar los milagros que Dios hizo en el pasado. Y queridos amigos, cuán importante es tener altares que nos ayuden a recordar el pasado. No estoy hablando de altares idolátricos, sino símbolos que nos ayuden a recordar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. O tú que me escuchas en este momento, tienes a tu esposa en tu casa, preparándose para la iglesia, quizás. Cuán importante sería tener un altar, tener un símbolo que te recuerde ese hogar que Dios un día formó para ti, la esposa que Dios estuvo cuidando para ti, pero que es importante que aprendamos a recordar. Y cada generación, más allá de recordar, debe de descubrir su fe. Saber por qué esa acción hace lo que hace, por qué está donde está, por qué cree en lo que cree. Y de esa manera podemos tener una fe más genuina, sabiendo que tenemos un Dios grande que se preocupa por cada uno de nosotros. Avanzamos con la lección y llegamos a la parte del olvido. Y para eso quiero leer del versículo 20 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán y dijo a los hijos de Israel, cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos, Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros, hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí encontramos algo bastante importante. En primer lugar, encontramos el tema acerca de recordar y no olvidar. El pueblo de Israel tenía que aprender a recordar estos monumentos importantes. Necesitaban recordar la manera en cómo Dios los había librado. El cruce del río Jordán tenía que ser tan recordado como el cruce del Mar Rojo. Y queridos amigos, necesitamos no olvidar estos eventos. Necesitamos recordarnos en cada momento. Y notas bibliográficas, Elena de White dijo, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El pueblo que no conoce su pasado o su historia está condenado a repetirla. Así que busquemos siempre recordar estos elementos tan importantes. Busquemos en cada momento
recordar cómo el Señor ha hecho grandes milagros en nuestra vida, así como la cena del Señor, así como el bautismo. Tenemos que recordarnos que cada momento nuestro Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Llegamos a la parte final y entramos a la parte que me encanta de la lección de esta semana, más allá del Jordán. Yo debí tener mis 15 años cuando mi mamá cantaba ese himno que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol. Más allá del Jordán, mi querido amigo, hay esperanza. Más allá del Jordán nos espera un lugar de fe, un lugar bastante maravilloso, donde padres encontrarán a sus hijos, donde hijos se encontrarán con padres, donde mujeres que habían llorado porque tuvieron que ver a su bebé morir en sus brazos, podrán ver ese encuentro maravilloso. Más allá del Jordán hay esperanza. Y más allá del Jordán, Jesús un día fue bautizado en las aguas del río Jordán. Y la Biblia cuenta que cuando Jesús fue bautizado, el cielo fue abierto. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y vieron todos cómo el Espíritu Santo descendía como paloma y se posaba sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo vino a esta tierra y vino a ser bautizado en el río Jordán. Y esto nos recuerda algo importante. Jesucristo cumple un gran tipo respecto a los elementos del Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo es el antitipo del tipo del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el tipo? En primer lugar, era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó 40 días en el desierto. 40 años en el desierto. Y Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando. Eso no son coincidencias, ¿ok? Dios llamó a Jesús de Egipto para que saliera a predicar al mundo entero. Dios llamó de Egipto a Israel para que la libertad, para ir hacia la Canaán terrenal. Y no solamente eso, el pueblo de Israel pasó el río Jordán, así como nuestro Señor Jesús también pasó por el río Jordán para ser bautizado. Y eso nos recuerda algo importante, que la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario al vencer la muerte es la misma victoria que un día su pueblo alcanzará en esta tierra. Y sabes, mi querido amigo, el Salmo 66 es un salmo de redención. El salmista canta con alegría, con esperanza en su corazón. Y es un canto maravilloso, es un canto que muy pocos de nosotros un día podremos cantar. Y en Apocalipsis se presenta como el canto del Cordero, el canto de los 144,000, que nadie más puede entender y entonar, porque narran las experiencias de un pueblo que sufrió, de un pueblo que sufrió amargura, de un pueblo que no se olvidó, de un pueblo que se acordó de las cosas y las maravillas que Dios hizo en la vida de cada uno de ellos. Por eso termino la lección diciéndote eso. Dios tiene algo maravilloso para ti, pero no te olvides de lo que Él ya ha hecho hasta el día de hoy en tu vida y de que Él te ama, y Él te ama de una manera especial. Nuestro Dios siente un amor por ti y por mí. Tal vez tú que escuches esto ahorita dices: hermano, pero yo he cometido tantos errores. Esta semana he discutido con mi jefe, he discutido con mis hermanos, le he gritado a mi esposa, a mi esposo. Pero el pueblo de Israel era tan humano como tú y como yo. Pero en el libro de Hebreos, la lección menciona que Dios tiene un reposo especial para su pueblo, así como lo tiene para nosotros. Y eso me llena de esperanza, saber que Israel cometió tantos errores, pero Dios nunca dejó de amarlos, así como Dios nunca dejará de amarte, pues tú eres especial delante de Él por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y ora conmigo. Mi Padre amado, Padre querido, siento emoción en mi corazón al dar esta lección, Señor. Tengo tanto por agradecerte. Gracias por esas maravillas que derramaste en mi vida, por haberme traído tan joven, Señor del alto, para poder estudiar teología.
Señor, gracias por los milagros, por las personas que logré conocer, personas y jóvenes tan maravillosos que ahora son misioneros tuyos, Señor. Que en nuestro corazón nunca olvidemos las maravillas, Señor. Que hay un matrimonio que está escuchando esta lección, que ambos, querido Padre, atesoren y valoren ese hogar y esa familia que tú les regalaste, Padre mío. Y al llegar y al finalizar la lección, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a encontrar ese reposo especial. Que un día podamos entrar en la Canaán celestial, donde no va a haber más llanto, no habrá más dolor, pues tú enjugarás la lágrima de cada uno de nosotros, porque todas estas cosas habrán pasado, amado buen Dios. Que nuestro corazón quede conectado con el tuyo y de esa manera podamos dar un paso hacia la eternidad. Te agradecemos por todo, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.